Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Últimamente mucho cuidado con estas cosas del sexo. Que si Ana Rosa quiere ducharse en la ducha de uno. Y parece que a Lluís Llach también le interesa mucho el sexo. Pues bien, si quiere que le demos sexo a más, le vamos a dar sexo a más. Le vamos a dar látigo en esta campaña. ¡Látigo! Bueno, ya he visto que está con el látigo y hablando de sexo, por tanto yo prefiero hablar de otras cosas. Usted es más light. No, yo soy... Oye, también me gusta practicar el sexo, pero... El látigo no. Ese es un buen titular, señor Sánchez. És el titular, vamos. No hi ha cap país del món que hagi arribat tan preparat i havent reflexionat tant sobre ell mateix, sobre els altres, sobre les estructures d'estat, sobre la hisenda. No és normal que en un país normal no es pugui estar tranquil sobre l'ús de la teva llengua pròpia. I això és el que està passant encara en aquest país. An independent Catalonia would be outside the EU. He corrected himself. Yeah, because you told him to, because you were so angry with him for telling the truth. No, for telling the truth, no, because he was wrong. Bueno, yo me remito a las muchas explicaciones que ha dado ya el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que es de quien depende la decisión. Yo no he tenido ningún tipo de intermediación directa para la decisión que se ha producido. Estamos hablando, como sabéis también, y como hemos explicado, de un funcionario de carrera que está trabajando en un servicio que va a empezar a trabajar, va a volver a trabajar en un servicio que contribuyó a poner en marcha y que los datos de su currículum y de su adecuación profesional creo que son conocidos por todos y por todas y no hay mucho más que añadir. Yo no he sido invitado, pero ya que me dice eso le diré que esa información es de la A a la Z falsa. Una invención. No, digo que es falsa. Bueno, la noticia no es que se casa a Javier Maroto, que por cierto es un alcalde magnífico de Vitoria, es buen amigo mío, pero bueno, yo no he sido invitado. Lo que tengo que decir es que esa información, la noticia no es que Javier Maroto se casa, porque eso lo sabemos todos, es otra cosa, ¿verdad? Y lo que digo es que esa información, lisa y llanamente, con todos los respetos, es una invención. No, es que no lo sé, es que yo lo que te digo decir, a mí se me cita y eso es falso, absolutamente falso. Y he hablado con personas que tienen responsabilidad en Génova al respecto y me han dicho que, en fin, es que simplemente... Es que de eso no se ha hablado para nada en Génova y por tanto yo no voy a contribuir a amplificar una noticia que no sabemos de dónde sale, pero que desde luego no es verdad. No sabe si el presidente ha sido o no. No, repito, ya, yo creo que ya contesté. De los recortes en educación pública y en sanidad pública en Cataluña. Así que mientras ellos hablen... Bien. Escuchad. Se mete usted de nuevo con Dios. No. Yo no puedo estar... Es decir, no puedo pensar en meterme con alguien que no existe. Por lo menos desde mi punto de vista, y no soy el único, Dios no existe. O sí existe. Existe porque lo hemos inventado nosotros, los seres humanos, y a partir de entonces ha hecho muchísimo daño a la humanidad. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera.
el lugar en el que se reúne la resistencia, donde nos atrincheramos los oyentes para intentar explicar la actualidad de una forma sosegada. Dice Kake Rodríguez en Twitter, utilizando ese hashtag que acabamos de lanzar, la cafetera dilema catalán. La cafetera dilema catalán. Hoy vamos a hablar bastante de eso, pero dice Kake Rodríguez, yo estoy un poco saturada ya de elecciones catalanas. Dice, aquí todos arrimando el ascua a su sardina. Y tienes mucha razón, Kake. Te voy a decir que he tenido enormes dudas porque sé, y además, fijaos una cosa, lo he observado en las audiencias, en los últimos programas en los que he asistido, tertulias políticas, observando después cómo responde la audiencia, tengo la impresión de que la gente está cansadísima de este tema, está muy saturada. Pero, y por eso estaba dándole vueltas, ¿cómo podemos abordar este asunto? Que es un asunto indiscutiblemente trascendental para la sociedad española, porque lo que ocurra en las elecciones catalanas va a tener consecuencias muy importantes. Puede tener consecuencias para la estabilidad del país, para la estabilidad política, social, económica y desde luego para Cataluña, como no puede ser. Y hay una cierta preocupación en el extranjero, los españoles que están fuera, y me dicen, oye, pero ¿qué podría pasar, no? Bueno, es verdad que quizá todo esto esté muy inflado mediáticamente, que haya mucho ruido mediático, y entiendo tu posición, Kake, la comparto además en muy buena medida, pero obviamente anoche se dio el pistoletazo de salida para la campaña electoral, tenemos probablemente el mayor pulso que está viviendo el país desde la transición y tiene una formidable importancia, por eso hoy quiero que lo hablemos, pero dándole vueltas, os diré que desde hace muchos días pensaba, digo, ¿cómo vamos a tratar en la cafetera este asunto desde una perspectiva que pueda ser un poco diferente a lo que están aportando los medios de comunicación? Porque digo, fijaos que tendría la oportunidad, además con alguno he tenido ya conversación, tendría la oportunidad de traer aquí a los candidatos, por ejemplo, de poder hablar con Artur Mas o con Romeva, con los diferentes candidatos de los partidos políticos. Pero por otra parte pensaba, ¿qué puede aportar hoy un candidato que no haya dicho en el resto de las entrevistas y que pueda resultar interesante y seductor para los oyentes, ¿no? Más allá de repetir las consignas sabidas y... Así que no lo vamos a abordar desde esa perspectiva. Os voy a presentar a alguien en quien confío mucho, alguien a quien yo recurro con una cierta frecuencia para hablar de Cataluña. Además es una persona joven, muy joven, pero que tiene una mirada muy sosegada sobre lo que está ocurriendo, tiene una enorme habilidad y tiene un conocimiento muy profundo de lo que está ocurriendo en Cataluña. Y le he pedido, le he dicho, oye, vamos a hablar... digo, te llamaremos, pero además quiero llamarte de vez en cuando en los próximos días, no mucho, tampoco para no aburrir mucho a la gente, pero sí para que nos vayas dando algunas claves un poco más profundas de lo que está ocurriendo en Cataluña, en España, que no es nuevo, por cierto, que ocurre desde hace algunas décadas en este país, pero cómo llevamos estas relaciones, cómo lo podemos afrontar, cómo lo podemos abordar y cómo lo podemos superar. Bueno, de todo eso vamos a hablar. En primer lugar, antes de nada, bienvenidos a todos, saludos cordiales a aquellos que escuchan este programa desde el extranjero, nuestros expatriados que anhelan, recuerdan, añoran su país y a los que nosotros tenemos muy presentes, como bien sabéis, somos casi radio expatriado, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches si lo escuchas en directo, en diferido, y por supuesto a quienes se están incorporando en directo. Hardy Useful, Reiner, Bandler, Celemín, Ángeles Molina, Cora, Tito, Stop Tip, Enrique Quesada, Manolo Cas, Roja hasta la médula, Monse Merino, por supuesto Kake Rodríguez, a quien ya hemos saludado, Fernanda, Jab Balfri, PSV, José Manuel, a todos vosotros, muchísimas gracias por participar. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Por otro lado, os diré que hay muchas cosas que comentar, hay algunas cosas del anecdotario político, porque las campañas electorales además suelen proporcionar algunas anécdotas bien curiosas, bien simpáticas, y luego hablaremos un poquito también de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Madrid. Rita Maestre, sabéis que ayer le preguntaron por el padre. Hablaremos también de la boda de Maroto, sabéis que se casa, un miembro del Partido Popular, que es gay, es homosexual, entonces se casa con su pareja y esto, algunos medios de comunicación apuntaban a que ha suscitado un cierto debate en el entorno del gobierno por si tenía que asistir o no Mariano Rajoy. Y entonces, bueno, ¿cómo será que ayer le hicieron pronunciarse al ministro del Interior, a Fernández Díaz, que sabéis que tiene una visión sobre la religión un tanto, voy a decirlo, un tanto fundamentalista? Y al final
Bueno, se tuvo que pronunciar. Entonces, bueno, de todo esto lo vamos a repasar porque hay algunas cosas las que os van a llamar la atención. Señoras y señores, aquí da comienzo La Cafetera. No és normal que en un país normal no es pugui estar tranquil sobre l'ús de la teva llengua pròpia. I això és el que està passant encara en aquest país. Nacho. ¿Qué tal? Radiocable.com. Bueno, os decía, hoy quería presentaros a alguien a quien vamos a llamar a lo largo de estos días para tratar de poner luz sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y cómo nos puede afectar. Y quería presentaros a esta persona porque es politólogo por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es analista político de RAC1 y del Periódico de Cataluña, pero es una de las personas a las que recurro clandestinamente cuando en alguna tertulia vamos a tratar el tema catalán. Así que quedaos con este nombre. Ignacio Corredor, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te tengo que poner un sobrenombre, el señor Lobo o algo el señor Lobo. Bueno, tenía muchas ganas de presentarte a los oyentes de este programa porque sospecho que hay algo de hastío en todo este debate catalán. Ignacio, te voy a preguntar algo que me ronda la cabeza. ¿Tú crees que la independencia es inexorable? ¿O puede haber márgenes todavía de negociación, aunque nadie lo esté diciendo, aunque lo que estemos percibiendo casi sea la obstinación frente a la desidia? Pero ¿hay márgenes para algo más allá de lo que tenemos sobre la mesa? El muro de Berlín no tenía que caerse y un día se cayó. Parecía imposible que hubiera una sola Alemania sin un muro por el medio y pasó. Yo creo que hay márgenes. Es verdad también que debo añadir que creo que hay pocos márgenes. Y hay pocos márgenes sobre todo porque más allá de la posibilidad o imposibilidad de que jurídicamente sea posible la independencia o iniciar un proceso de reforma que dé lugar a un encaje, cada vez hay más gente, como apuntabas, que está obstinada por un lado y por otro. Y por tanto la independencia emocional de mucha gente que vive en Cataluña es posible y de hecho yo añadiría incluso que es un hecho. Por tanto, cuanto antes se inicie cualquier camino de solución será más fácil. Si no, será muy complicado, más allá de que haya una posibilidad formal de encontrar una solución. Pero esta noche se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral y las encuestas lo que dicen es que están muy ajustadas las posiciones, así que nos podemos encontrar con un escenario donde estén muy repartidas, ¿no? El escenario está abierto y además para mí el dato más interesante es que las encuestas apuntan que una cuarta parte del potencial electorado no tiene decidido todavía su voto. Y eso es yo creo que lo más significativo. Los independentistas, los votantes independentistas están muy movilizados, llevan meses movilizados, llevan tiempo esperando la convocatoria de estas elecciones y por tanto probablemente aquellas personas que sean independentistas ya tengan decidido su voto. No pasa lo mismo con los contrarios a la independencia que, en fin, muchas veces, y la tradición es que en las elecciones del Parlamento de Cataluña haya menos participación porque haya gente que no se sienta interpelada. Los votantes no independentistas pues están muchos pensando y probablemente formen de forma sustancial parte de esta cuarta parte de personas que no tienen decidido su voto, pues deban pensar si quieren votar y sobre todo a qué opción votar, ¿no? Porque en el caso de las formaciones independentistas parece más claro, hay dos opciones, pero entre las no independentistas hay muchas y no sé hasta qué punto tampoco el electorado no independentista empatiza tanto con los candidatos de los partidos no independentistas como sí que empatizan el electorado independentista con los candidatos de los partidos independentistas. Sí, esta reflexión me la hacías ayer cuando hablamos, me pareció muy interesante porque me decías, bueno, en otros contextos que igual no son extrapolables, pero en otros ámbitos donde se ha debatido sobre la independencia o no, por ejemplo, me ponías el caso de Canadá o incluso Escocia, allí los indecisos se decantaron por el no, ¿no? Sí, en las semanas previas en el referéndum que hubo justo hace un año en Escocia, en las semanas previas parecía que ganara la opción favorable a la independencia por un estrecho margen. Es verdad que las encuestas apuntaban a que había muchos indecisos. Finalmente, la mayoría de los indecisos se decantaron por el no y por eso el resultado en Escocia fue el que fue. Es probable que pase algo parecido el próximo 27 de septiembre.
De todos modos, se puede dar una circunstancia anómala y que yo creo que es la menos deseable, que es que haya una mayoría de escaños favorable a la independencia, pero no una mayoría de votos. Puestos a querer solucionar este conflicto político, yo creo que lo más sano sería que el resultado, fuera cual fuera, fuera cuanto más claro mejor. Una mayoría de votos y una mayoría de escaños favorable a la independencia, o la opción justo contraria. Sí, porque de lo contrario el debate de legitimidades va a ser brutal. Claro, y de hecho ya hay una discusión al respecto en Cataluña. Parece todo apunta que si hay una mayoría de escaños favorable a la independencia, no lo habrá el número de votos, y el debate que se ha instalado las últimas semanas en Cataluña es si con esos resultados se podría tirar adelante el proceso hacia la independencia. Más allá de la discusión de si bastaría con un 51% de los ciudadanos apoyándolo, más allá de si es posible hacerlo en este marco, parece extraño que sin haber una mayoría de ciudadanos que quieran tirar hacia adelante una opción, lo pueden hacer. ¿Qué responde el universo independentista? Dicen que sería un fraude que tuvieran una mayoría de gobierno para tirar adelante un programa que es público y que todo el mundo conoce y que no lo hicieran. Por tanto, es un debate, como apuntas, que puede ser peligroso porque habrá dos visiones distintas de un mismo tema. Tenemos que tirar adelante nuestro programa electoral porque tenemos mayoría para hacerlo, y luego otra cosa que no es menor y es, bueno, y sin una mayoría de personas favorables a esa opción, ¿eso es posible? Oye, y el día 28... todo va a depender, como dices, de los resultados, pero sobre todo frente a esto que me decías, ¿no? Que quizá todavía quede espacio para algo. No se sabe muy bien qué es, pero supongamos que se puede dar el escenario para conversaciones, para una suerte de negociación y para buscar un intermedio que no sea un espacio intermedio que no sea la independencia. En ese espacio intermedio, ¿no provocaría muchísimas frustraciones? Sí, a partir del día 28 lo que habrá que tener por parte de todos, y sea cual sea el resultado, es la cabeza muy, muy fría, porque puede haber la tentación, si no gana el independentismo, de que se interprete como que el problema ya se ha acabado y será un gran error, o incluso puede haber la tentación de machacar al independentismo como respuesta a una derrota suya, o puede pasar lo contrario, que el mundo independentista se sienta legitimado para ir con más velocidad hacia un escenario determinado. Por tanto, será necesaria que la cabeza se tenga muy, muy fría, sobre todo porque hay dos mitades de la población, más o menos con el mismo peso cada una de ellas, apostando por opciones muy, muy diferentes. Lamentablemente, hasta que haya elecciones generales, no tengo mucha esperanza en que la cabeza de muchos dirigentes políticos esté fría. De hecho, es probable que la campaña de las generales, algunos lo interpreten como una segunda vuelta de las elecciones catalanas, reafirmar un resultado, y seguramente también escucharemos muchos exabruptos durante la campaña por parte del Gobierno de España y probablemente también por parte de otros partidos. Exactamente, no soy capaz de visualizar una solución precisamente porque todo el mundo parece que tiene sus opciones muy, muy decididas. Pero la clave de todo esto es que, y 15 segundos de antecedentes, todo esto se inicia, o por lo menos a algunas personas les sirve como pretexto, cuando después de votar el Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte de los ciudadanos en un referéndum, después de haber sido votado en un Parlamento, después de haber sido votado en el Congreso y después de haber sido en el Senado, se declara inconstitucional por el Tribunal Constitucional después de un recurso del PP. Una cosa que ha sido votada se declara inconstitucional, y es lo que genera la tensión que, avivada por unos o por otros, nos ha llevado hasta hoy. Por tanto, la clave, sea cual sea el resultado final, es que los ciudadanos voten. Y para eso es cierto que hay dos opciones. Una opción es una reforma de la Constitución que votan todos los ciudadanos de España, también los de Cataluña, y otra opción que tendrá mucha más legitimidad, si hay una mayoría clara a partir del 27 de septiembre, que es que se haga un referéndum de independencia como se ha hecho en Canadá o se ha hecho en Escocia. Y te pregunto, el otro día cuando estábamos en Cuatro estaba Pilar Rahola sentada a mi lado, y en una de las publicidades o de los vídeos que estaban poniendo de Artur Mas, cuando no estaban las cámaras apuntando, se creó un pequeño debate entre los que estábamos allí, y alguien dijo, pero si es una cuestión de dinero, y dijo Pilar Rahola, le contestó muy enfadada, diciendo, pues claro que es la pela, es que la pela es muy importante. Esto, que parecía casi una caricaturización de lo que ha sido siempre el sentimiento mirado desde España, ¿tiene algo que ver? ¿Es real? ¿Hay algo de eso? ¿Se resolvería, por ejemplo, con una solución fiscal?
Yo creo que en estos momentos no se solucionaría solo con eso, porque hay un tema de piel, hay un tema emocional, y después de 3 años con tanta tensión hay un tema que va más allá de lo racional. Es verdad, en cualquier caso, que cuando el movimiento independentista crece de forma exponencial, es en el año 2012, cuando el gobierno de España parece que tiene miedo de que vaya a ser rescatado, cuando la crisis vive uno de sus peores momentos y cuando el independentismo es capaz de vender el proyecto independentista como una oportunidad para salir de la crisis. El tema económico es importante, lo es, por cierto, también para los valencianos, para los madrileños o para la gente de las Islas Baleares, que también están sus comunidades mal financiadas. Es un paso, pero en los últimos días se ha instalado una discusión que yo creo que el planteamiento que se ha hecho no es el más adecuado porque no soluciona mucho, que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad de España, de su plurinacionalidad, de la singularidad de Cataluña o de que Cataluña sea una nación. Sí que creo que las dos cosas solucionan un 75% del problema. Y el 25% restante es insalvable. Forma parte de la conllevancia de la que ya se hablaba hace muchos y muchos años por parte de Ortega entre Cataluña y el resto de España. Y que tendremos que acostumbrarnos, si de verdad hay quien quiere un futuro en común, pues a admitirla, incluso a convivir con generosidad con esa realidad, ¿no? Pues Ignacio Corredor, Nacho, te voy a llamar en los próximos días, quedan 2 semanas, así que necesitamos un poco de luz, te voy a llamar de vez en cuando para que nos ayudes, ¿te parece? Me parece bien. Muchísimas gracias, Nacho, de verdad, un abrazo. Días, muy buena suerte. Hasta luego, chao. Radiocable.com. Últimamente mucho cuidado con estas cosas del sexo, que si Ana Rosa quiere ducharse en la ducha de uno, y parece que a Lluís Llach también le interesa mucho el sexo. Pues bien, si quiere que le demos sexo a más, le vamos a dar sexo a más. Le vamos a dar látigo en esta campaña. ¡Látigo! Se está poniendo verdaderamente intensa la campaña. He visto que está con el látigo y hablando de sexo, por tanto yo prefiero hablar de otras cosas. Usted es más light. No, yo soy... Oye, también me gusta practicar el sexo, pero... El látigo no. Ese es un buen titular, señor Sánchez. Es el titular, vamos. Así, en plan de información blanda, ¿no? De página sepia. El titular es ese. Bien. Me encanta Julia Otero porque tienes razón. Me gusta... Pedro Sánchez, 2 puntos. Me gusta practicar el sexo. El látigo no tanto. Oye, pues a lo mejor te estás perdiendo una experiencia, Pedro. Yo no digo nada. Bueno, aquí estamos. En efecto, ayer ya se dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 27 de septiembre, aunque ya en lo formal, como bien sabéis, en la práctica esto ya se había dado hace semanas. Llevamos meses de campaña electoral y de pulso entre el Estado y una cierta prensa de este país y el independentismo. Y alguien definía muy bien que nos encontramos en un escenario ante la obstinación frente a la desidia. La obstinación del independentismo frente a la desidia de un gobierno que con una cierta soberbia pensó que este escenario era imposible, que no nos íbamos a encontrar nunca donde estamos, y no hizo nada. Y es verdad, ahora que el futuro es bastante incierto. Yo bautizaría estas elecciones como las elecciones de la incertidumbre, porque aunque siempre lo son un poquito, siempre nos encontramos con que los resultados electorales son difícilmente previsibles, porque en última instancia uno es quien tiene que echar el voto, ¿no? El dilema se sitúa dentro de la urna, ¿no? Pero es verdad que en este caso inciertos son los resultados y mucho más inciertas las consecuencias de lo que pueda ocurrir, ¿no? Y como en todos los grandes pulsos, las verdades están muy repartidas. Y aquí pocos pueden presumir de tener el patrimonio de la verdad. España es verdad que tiene un problema. Y no es un problema de corazón, no es de tratamiento, no es la unidad española, la unidad nacional católica. No, es que Cataluña representa el 15% del PIB. El 15% del PIB. Y eso se traduce en escuelas, en hospitales, en policías, en pensiones, en redistribución. Pero claro, Cataluña tiene también mucho que decir sobre este asunto, porque considerando que el reparto está mal hecho, consideran que salen perjudicados en el reparto de lo que ellos aportan.
Así que consideran además justamente que se ha producido un enorme maltrato contra la identidad catalana, contra las cuestiones identitarias, la lengua, en fin, los antecedentes históricos, y en eso tienen bastante razón, ¿no? Pero, como digo, son verdades repartidas, porque luego todo esto está enmarañado por el propio estado de salud de la democracia. Artur Mas ha encontrado en esto también un filón para encubrir una etapa de recortes, de formidables recortes, y ha encontrado una excusa perfecta, pero eso no hace que el problema no sea real y paralelo y exista y esté extendido en la ciudadanía. Hay un sentimiento real y creciente entre la ciudadanía catalana. Así que el dilema es importante. Por eso el hashtag que hemos elegido hoy, que ya habéis colocado en Trending Topic, es la cafetera dilema catalán. La cafetera dilema catalán, porque hay un enorme dilema, es un enorme reto para el Estado español, probablemente el reto más importante desde la transición española. Y por eso creo que es necesario que lo tratemos aquí en el programa. Como podéis suponer, además, hoy es portada en todos los diarios. Dice el periódico El País, arranca una campaña decisiva con ligera ventaja secesionista. Dice El País, también el ABC, dice: la independencia logra mayoría absoluta en escaños con solo el 44% de los votos. Esta dualidad, esta diferencia a la que se refería antes Ignacio Corredor, que decía, claro, el peor escenario sería que se ganase no con los votos, sino con los escaños, y a ver cómo después el reparto de legitimidades va a ser durísimo, ¿no? El debate sobre las legitimidades. El Mundo también, el CIS confirma la fractura social ante el reto soberanista. Y La Razón también, la manipulación del acto de la diada. Si a la chica se le rompe la voz, mejor, titula. Dice, resulta que es que los independentistas, dice, harán leer a una menor un texto pidiendo el voto. Y han recreado en portada el escenario, dice, realizado por los organizadores de la manifestación con una gran urna en el centro. Entonces publican esta imagen en la portada. Y como en todo esto no hay posiciones unívocas y desde luego no hay posiciones muy firmes. Incluso en el Partido Popular. Ayer sabéis que Margallo rompió la línea oficial y planteó que es necesaria una reforma de la Constitución. Y llegó a hablar de un pacto fiscal, un nuevo acuerdo de relación fiscal entre Cataluña y España, rompiendo un poco el discurso oficial del gobierno. Creo que Margallo, siempre que ha sido la voz discordante, era uno de los que alertaban de lo poco que se estaba haciendo ante un problema creciente como este. Y os voy a contar una cosa. En uno de los últimos programas que asistí yo de los desayunos en Televisión Española, luego ya sabéis que, en fin, tras el cambio de gobierno... Bueno, en uno de los últimos programas, el invitado fue Margallo y el ministro de Exteriores, ya nombrado. Había una corriente, yo ya venía teniendo alguna información sobre que se estaba preparando un referéndum en Cataluña. Os aseguro que esto no estaba en el debate en España, estaba absolutamente... yo iba a decir, formaba parte de una corriente entre las élites catalanas, se observaba, se notaba una enorme tensión con el independentismo, pero ya se empezaba a plantear que en algún momento se iba a producir ese... Y en uno de los últimos programas se lo pregunté a Margallo. Le dije, mire, de esto nadie está hablando, pero tengo una cierta información de que se está preparando en algún momento algún tipo de consulta, alguna suerte de consulta, y que se terminará realizando una consulta en Cataluña. Y la cara de asombro fue absoluta. Yo creo que ellos tenían información de que esto estaba ocurriendo, de que bajo la superficie se estaba preparando este debate. Pero recuerdo que su contestación fue en la línea de esto es imposible y si es imposible no puede pasar. Que es como, bueno, tiremos para adelante porque no va a suceder. Incredulidad, que ha sido la gran patología de la derecha en este país. La incredulidad ante un fenómeno que era creciente y evidente y que se palpaba en la calle, ¿no? Tengo que recuperar el corte porque tengo por ahí la pregunta, porque cuando salí me miraban todos como, pero este marciano ¿de qué está hablando? O sea, ¿qué consulta? ¿Qué independentismo? ¿Qué Cataluña? Si el problema es el País Vasco. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿no?
Yo creo que hay una cierta ceguera siempre con lo que ocurre en este país, ¿no? Más por interés, por intenciones. Pues no es una cuestión de... Es lo que está ocurriendo, no es que interese o no lo que está ocurriendo, es que está pasando y si está pasando, pues... Bueno, La Vanguardia también. El ajustado sondeo del CIS abre una campaña electoral decisiva, dice el periódico La Vanguardia, y como os digo, está muy repartido. Dice Celemín, dice, ¡ay, Margallo, ese demócrata cristiano! Es de lo más sólido del gobierno, ¿eh? Yo debo decir que de todos los ministros que he conocido, y me he relacionado con unos cuantos, Margallo es el que mejor impresión me ha dado, ¿no? Un tipo, una formación excelente, es un tipo muy, muy formado, pero además tiene mucha capacidad de diálogo, es un tipo bastante tolerante con algunas equivocaciones profundas. Yo creo que diplomáticamente todo el lío que nos ha estado montando sistemáticamente con el Peñón, con Gibraltar, y desde que llegó serán los errores que le perseguirán, porque en términos diplomáticos no ha sido muy habilidoso, pero sin embargo creo que de lo que hay dentro del gobierno es de esas posiciones que ha conseguido mantener, precisamente porque es democristiano, ha conseguido mantener un cierto equilibrio dentro del Consejo de Ministros para que no triunfen las posturas más neoliberales, ¿no? Y él cree profundamente en la defensa de los derechos sociales, de los recursos sociales, de los derechos sociales entendidos la sanidad, la educación, las pensiones, este tipo de cosas, ¿no? Es un defensor de eso. Digamos que está un poco en el capitalismo renano, que es un capitalismo pero con una alta intervención del Estado, ¿no? Entonces, bueno, como están los democristianos, ¿no? Con una visión social. Así que dentro del gobierno no es de las posiciones más radicales. Y desde luego con Cataluña ha sido de las posiciones más firmes en la necesidad del diálogo. Pregunta Celemín, dice en Twitter, dice, pero Fernando, ¿los demócratas cristianos venden armas? Bueno, Celemín, mucho me temo que venden armas los demócratas cristianos, los socialistas, la izquierda internacional. En fin, el problema está más relacionado con el comercio internacional de armas. Dice Hardy Useful, lo mejor del gobierno Margallo será lo menos peor, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. No ha sido el único asunto que sabéis, han recogido los titulares de los periódicos. Ha habido un asunto que se ha convertido, y ahora os cuento alguna anécdota, pero que se ha convertido en un asunto trascendental en la política española, a pesar de que es un asunto completamente local. Sabéis que en el Ayuntamiento de Madrid ha ascendido de categoría profesional el padre de Rita Maestre, que es la portavoz, por parte de Ahora Madrid, de Podemos, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena. Bien, entonces el padre, que había trabajado ya en el Ayuntamiento, en Hacienda, ha ascendido, ahora es como un secretario con, en fin, alta cualificación dentro del Ayuntamiento en el Departamento de Hacienda. Bien, pues algunos medios de comunicación han estado rebotando este asunto y dándole mucha importancia, intentando denunciar que se está produciendo una suerte de endogamia y dentro de Podemos, con todos los nombramientos de familiares para arriba y para abajo. Bueno, ayer le preguntaron, Rita Maestre ha intentado pasar de medio lado con esto. Si os dais cuenta, no ha comparecido esta semana, compareció el padre, compareció el responsable máximo de Hacienda también, a Manuela Carmena también la preguntó, pero hasta ahora ella no había comparecido. Y ayer, sin embargo, en la rueda de prensa le preguntaron sobre este asunto. Bueno, yo me remito a las muchas explicaciones que ha dado ya el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que es de quien depende la decisión. Yo no he tenido ningún tipo de intermediación directa para la decisión que se ha producido. Estamos hablando, como sabéis también y como hemos explicado, de un funcionario de carrera que está trabajando en un servicio que va a empezar a trabajar, va a volver a trabajar en un servicio que contribuyó a poner en marcha y que los datos de su currículum y de su adecuación profesional creo que son conocidos por todos y por todas y no hay mucho más que añadir. Ayer yo pregunté a algunas personas del ayuntamiento y me decían, bueno, ya, pero este es un problema que ya, si es que este asunto ya no está siendo, dice, solamente algunos medios de comunicación están dándole importancia, ¿no? Y es un asunto que ya no está en el foco de la prensa. Digo, bueno, relativamente, porque sí se está extendiendo la idea, y esto a mí me parece que es quizá lo interesante del debate, se está extendiendo la idea de que efectivamente en Podemos se está dando una cierta endogamia, ¿no? Y pongo como ejemplo el ascenso de Tania Sánchez,
que yo sabéis, y además lo he dicho aquí, a mí me parece un político bastante firme, bastante solvente, quiero decir, además tiene un espíritu de supervivencia encomiable. Pero es verdad que su nombramiento pues introduce un elemento dentro de Podemos que constantemente les van a sacar cada vez que comparezcan, ¿no? El hecho de que el sobrino de Manuela Carmena, que es un tipo extremadamente bien cualificado, pero que efectivamente asciende dentro de la estructura del ayuntamiento y que también ha suscitado debate. Ahora el padre de Rita Maestre. Digamos que el debate existe. Yo lo noto, no hay comida en los últimos días en el que este tema no termine sobre la mesa, ¿no? Diciendo, ya, pero Podemos, mira cómo está colocando lo de Kichi con Teresa Rodríguez. No hay debate en el que no termine saliendo este asunto, ¿no? Una cierta endogamia dentro de Podemos. Y me parece que es un debate, más allá de que me interese absolutamente nada las relaciones internas o las familiares, para arriba o para abajo, pero lo que es verdad es que, en cierta forma, esto ha dañado el discurso público de Podemos porque se había mostrado enormemente exigente con esto. Me gustaba mucho, es verdad, una posición que expresaban en el diario.es que decían, bueno, cuando nombras a alguien con una cualificación que no tiene duda, que no da lugar a debate, que es gente con una enorme cualificación, es verdad que ya estaba en los puestos más altos de la administración o que formaba parte de las estructuras o que había puesto en marcha el departamento y simplemente lo vuelves a colocar en el departamento en el que ya estuvo y que ayudó a lanzar. No se puede comparar a colocar a un sobrino que no ha dado palo al agua en su vida y de pronto lo colocas como asesor, o a Carromero, ¿no? Quiero decir que todavía hasta en esto hay debate. Pero lo cierto es que para el discurso de Podemos ahí hay un elemento que sistemáticamente les van a estar golpeando con ese tema, ¿no? Así que, bueno, me parece que es trascendental porque está colocado sobre el debate público. También ayer se produjo una situación, Pedro Sánchez, os digo porque os voy a ir retratando algunas de las cosas que están ocurriendo, que han ocurrido en las últimas horas, ¿no? Ayer Pedro Sánchez participaba en un acto sobre la mujer en el Partido Socialista, hablaba de Cataluña y de pronto interrumpieron el acto. Y se montó un lío monumental. De los recortes en educación pública y en sanidad pública en Cataluña. Así que mientras ellos hablen... Bien. Escuchad. Bien. Bueno, Toro de la Vega, abolición. Era un grupo de activistas protestando por la celebración del Toro de la Vega. Sabéis que el alcalde de ese pueblo es socialista y entonces reprochaban a Pedro Sánchez las apariciones en televisión hablando sobre que él prohibiría el Toro de la Vega y tal, y Pedro Sánchez intentó hablar en el acto, intentó explicarles al grupo de personas que habían irrumpido allí, decir, yo ya he llevado al Congreso una ley sobre el maltrato animal que ha sido paralizada por la mayoría, aplastada por la mayoría del Partido Popular, pero yo he intentado desarrollar esto y tal, y entonces le reprochaban, sí, pero el alcalde es socialista, y decía Pedro Sánchez, ya, pero no representa la idea del partido. Bueno, no representa la idea del partido relativamente, ¿no? En esto el Partido Socialista tiene una enorme contradicción. Hay que recordar que las corridas de toros, son en tiempos de Ángeles González Sinde, siendo ministra de Cultura del gobierno de Zapatero, cuando ponen su pie en el Ministerio de Cultura. Lo que llevó a profundas discrepancias. Yo tuve unos debates encendidísimos con ellos, además firmé algún manifiesto e incluso recibí alguna llamada del gobierno diciendo, bueno, pero es que, ¿por qué te posicionas? Digo, ¿cómo? Es que estaría bueno, es que me parece lamentable la posición del Partido Socialista, creo que es lamentable. Con el maltrato animal, con las corridas de toros y ahora incluyéndolo dentro del ámbito de la cultura para blindarlo, para protegerlo, ¿no? Me parece lamentable. Y hay una enorme contradicción. No puede salir Pedro Sánchez en un acto que, visto ahora, fue claramente electoralista, llamando a Sálvame en aquel momento, diciendo, sí, yo prohibiré porque las corridas de toros, porque el Toro de la Vega, y ahí tenemos un alcalde socialista permitiendo que se celebre. Y si usted no puede imponerse porque tiene miedo a las consecuencias sociales, si no es capaz de organizar una alternativa para esos ciudadanos, si no es capaz, por ejemplo, de organizar un macroconcierto como le habían ofrecido algunos artistas para evitar la celebración del Toro de la Vega, si no es capaz, entonces coja usted el acta y márchese a su casa. Porque lo que es
impresentable es que se permita que alguien que dice llamarse socialista permita que se celebre una fiesta tan absolutamente macabra como la del Toro de la Vega. Así que interrumpieron ayer el acto de Pedro Sánchez con bastante buen criterio, debo decir, en mi opinión, con bastante buen criterio, porque desde luego la posición del Partido Socialista, con todos los respetos en este sentido, es absolutamente incoherente. Entender cómo se puede, si 4 zorrocotrocos quieren maltratar a un animal, no puedo entender que se les dé el mínimo apoyo. Me parece una cosa lamentable. Yo prohibiría las corridas de toros, los correbous en todo el país. A mí me parece que esto, no sé ni cómo tiene lugar la discusión, ¿no? Ya lo dije ayer. Hay cosas que no se debaten, se legislan directamente, ¿no? Y si aquí hay un zorrocotroco que quiere celebrar una fiesta así, pues tendrá que enfrentarse a la ley. Porque no hay... Me resulta tan incomprensible que no puede haber debate, ¿no? Que se permita la tortura durante horas a un animal que no ha hecho nada y persiguiéndole, hostigándole hasta la muerte, ¿no? Es una cosa infame. Por eso digo que ayer Pedro Sánchez después intentó hablar con ellos y en las formas estuvo bastante acertado, estuvo bastante educado, se acercó, dijo, mira, yo he intentado exponerlo, he intentado llevarlo al Congreso de los Diputados, pero la ley de maltrato animal, sí, pero en la ley de maltrato animal se incluyen los toros en las plazas, no. Así que por eso insisto en lo de la incoherencia, que luego terminan convertidos en un asunto estructuralmente del Ministerio de Cultura, que es una cosa... Y el otro asunto anecdótico del día, la boda de Maroto. Ya sé que este es un asunto, además, que me pone de un poco de mal humor que se haya establecido un debate en torno a esto, porque... Y estoy viendo que alguien más lo está también reprochando a través de Twitter. Porque es verdad que, claro, veamos, se va a casar Maroto con toda la... En fin, con toda la naturalidad como corresponde al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Es homosexual, tiene una pareja y se van a casar. Y entonces se ha generado un debate sobre si debe o no asistir Mariano Rajoy, o por lo menos eso recogían algunos. Entonces los periodistas encontraron a Fernández Díaz y le preguntaron por este asunto, porque lo que decían las informaciones es que Fernández Díaz había sido el principal opositor a la asistencia de Mariano Rajoy a esa boda. Y Fernández Díaz se mostró muy molesto porque dijo tener una gran amistad con él, aunque parece que no le invita a la boda, y entonces ya aquí esto da para ríos de tinta, pero se mostró muy molesto con esta información y trató de matizarla y de aclararla. Yo no he sido invitado, pero ya que me dice eso le diré que esa información es de la A a la Z falsa. Una invención. No, digo que es falsa. Bueno, la noticia no es que se casa a Javier Maroto, que por cierto es un alcalde magnífico de Vitoria, es buen amigo mío, pero bueno, yo no he sido invitado. Lo que tengo que decir es que esa información, la noticia no es que Javier Maroto se casa, porque eso lo sabemos todos, es otra cosa, ¿verdad? Y lo que digo es que esa información, lisa y llanamente, con todos los respetos, es una invención. No, es que no lo sé, es que yo lo que te digo decir, a mí se me cita y eso es falso, absolutamente falso. Y he hablado con personas que tienen responsabilidad en Génova al respecto y me han dicho que, en fin, que es que simplemente... Es que de eso no se ha hablado para nada en Génova y por tanto yo no voy a contribuir a amplificar una noticia que no sabemos de dónde sale, pero que desde luego no es verdad. Pero que no sabe si el presidente ha sido o no. No, repito, ya, yo creo que ya he contestado. Bueno, a él se le presuponía haber manifestado esa posición de no asistir, porque sabéis que Fernández Díaz es un fundamentalista religioso y entonces, pues decían, igual él ha puesto algún impedimento. En fin, lo ha negado. Alguien me está diciendo, la palabra zorrocotroco, se puede encontrar en la Cadizpedia, efectivamente, en Bornos. Dícese de aquella persona con pocas luces para razonar y que a la hora de discutir algún asunto nunca se baja del burro. Y sí, de esos conocemos unos cuantos. Bueno, y por último, un asunto que ayer también tuvo una cierta repercusión además internacional. Fue entrevistado Raúl Romeva, el número 1 por la lista de Junts pel Sí, fue entrevistado en la BBC. Aquí está concediendo muy pocas entrevistas y hay bastante malestar en los medios de comunicación
está concediendo muy poquitas entrevistas. Sabéis que él es independentista y en Madrid a muy pocos medios de comunicación les ha dado entrevistas. Les ha dado alguna con tiempo antes de las elecciones, pero en cuanto empezaron a surgir los asuntos relacionados con la corrupción, pues no dejó de concederlas, ¿no? Pero el caso es que concedió una a la BBC y habló... fue una entrevista muy dura. No estamos acostumbrados aquí en España a esta visión anglosajona. Lo hemos visto, por ejemplo, con Ana Pastor, que, por cierto, este fin de semana, el domingo, entrevista a Artur Mas. Hay cierta expectación sobre la situación que se puede crear allí, ¿no? Pero digamos que en ese estilo que tiene Ana Pastor, que es incisivo, que es muy anglosajón, pues ayer le hicieron una entrevista de este perfil en la BBC a Raúl Romeva. Y se quedó un poco incrédulo ante lo que estaba ocurriendo. Muy habilidoso, habla muy bien inglés, pero se produjo esta situación. That's exactly the same example that Graham Avery explained on the case of Scotland. And that was exactly the situation would make the point in order to say, listen. Well, all I can say is you need to get your message straight, because Jordi Sanchez, who is the president of the Regional Assembly, who is a fellow colleague of yours in the pro-independence campaign, and he said, and you know what I'm going to say, he said this, quote, initially it is indisputable that an independent... Bueno, el periodista británico lo que le estaba recordando es que Durão Barroso, siendo presidente de la Comisión, aseguró antes del referéndum de Escocia que un nuevo Estado tendría que pedir la adhesión y negociar con Europa, que nunca sería automático. Y entonces Romeva no argumentó que la Unión Europea no puede expulsar personas. Dijo, yo tengo la nacionalidad española y soy miembro de la Unión Europea y no pueden expulsar a 7,5 millones de personas. Y entonces el periodista le zanjó diciéndole algo así. Deberían decirles a sus votantes, voten por la independencia. No sabemos seguro qué pasará. Esperamos lo mejor, pero no lo sabemos seguro, le pidió el periodista a él, ¿no? Y entonces él decía, no, pero esta visión no es cierta, ¿no? Porque el periodista sostenía que saldría automáticamente de la Unión Europea Cataluña, como Durão Barroso había manifestado en el pasado sobre Escocia, ¿no? Sabéis que en esto hay mucho debate. Artur Mas el otro día en 4, cuando estábamos en la entrevista que le hizo que le hicieron en el programa Un Tiempo Nuevo, sabéis que Silvia Inchaurrondo fue a presidencia allí en la Generalitat y le hizo una entrevista, ¿no? Y él insistió, Cataluña no saldría de la Unión Europea. Y yo llevaba un recorte en mi carpeta de recortes de una entrevista que había concedido a La República en Italia hace 2 años, en el que Artur Mas allí sí afirmaba que existía el escenario posible de que Cataluña fuese expulsado de la Unión Europea, ¿no? Y lo reconocía allí. 2 años después, y en pleno calendario electoral, lo niega, como lo niega también Romeva, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en la línea esa que manifestaba el periodista de la BBC. Finalmente, la gente puede votar por lo que quiera. Y si quiere votar por la independencia, estaría bueno, tiene todo el derecho. Yo ya sabéis que no soy nada reacio a este asunto, no tengo muchos prejuicios. Pero la gente tiene que tener toda la información. Por lo menos la información de no sabemos qué pasará. No sabemos qué pasará. Y como dice la BBC, esperamos que lo mejor, pero no se sabe qué es lo que pasará, ¿no? Incluso, esto porque lo decía Artur Mas, no porque lo diga yo, ¿no? Pero incluso Artur Mas lo llevó a reconocer a la República. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí un poco el retrato, pero también es el retrato de la semana. Nos vamos a marchar. Hoy es 11 de septiembre. 11 de septiembre, el día del golpe de Estado de Chile, donde, junto con la complicidad de los Estados Unidos, fue aniquilada la democracia en Chile, donde se arrasaron los derechos civiles, donde a partir de entonces se asesinó a decenas de cientos de personas en ese país, y cada 11 de septiembre lo recordamos como recordamos la caída de las Torres Gemelas, el dramático atentado que terminó con la vida de miles de personas inocentes en Nueva York. Es una fecha muy, muy, muy característica. También es la diada de Cataluña. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Allende, algún día volverán a abrirse las alamedas para que pase el hombre libre. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Escuches La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Adiós. Hasta el lunes. Disfruta del fin de semana.